¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. En este día vamos a poner la proyección. Ahí está en pantalla, ya se está viendo, Sí, ¿cierto? la vemos bien. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio, contarles un poco de lo que estamos haciendo en la UC respecto a los programas de formación, a los diplomados. Para eso va a haber un espacio para poder hacer esas consultas y contarles un poco a través de este webinar cuál es la visión de los diplomados, cuál es la visión de la ciberseguridad hoy día, y que estamos canalizando cada uno de los profesores a través de estos diplomados. Eh, Cuando partimos un poco con la temática de este webinar, quisimos darle un enfoque distinto, ¿ya? Un enfoque que se alineara a esta visión estratégica, a esta visión de poder abordar los problemas desde una perspectiva más holística. Y es por eso que hicimos esta aproximación para poder identificar estos puntos débiles de la ciberseguridad, pero desde una perspectiva diferente, ¿ya? Teniendo en cuenta cuán complejo es hoy día abordar la ciberseguridad. Aquí hay un código QR donde pueden descargar mi perfil. Ahí están los links, ya sea a través de mi correo electrónico, Twitter, la verdad es que no tuiteo mucho, y LinkedIn. Así es que si quieren tomar contacto, si quieren hacer algunas consultas o simplemente compartir espacios de conversación, ahí están mis datos. Ok. ¿Cómo vemos un poco el mundo? ¿Cómo vemos este desafío de la ciberseguridad? Eh, es algo que es bastante complejo desde el punto de vista del entorno, ¿ya? Cuando nosotros nos aproximamos a la ciberseguridad, tenemos que pensar, una de las cosas que tenemos que pensar es dónde estamos posicionados. Y para poder entender un poco de dónde estamos posicionados, hay dos variables que juegan un papel predominante hoy en día. Una de ellas tiene que ver con la velocidad y la otra tiene que ver con la cantidad de conexiones que hoy día están presentes en el día a día, ¿ya? Si nosotros miramos esto desde el punto de vista de la velocidad, podemos mirarlo desde la perspectiva del crecimiento, de cómo se desarrollan cada una de las tecnologías. Y acá tenemos un gráfico que nos indica cuánto fue la cantidad de años de algunas tecnologías para poder llegar a los 50 millones de usuarios. Algunas tecnologías, algunas tendencias, algunos desarrollos de Internet. La radio demoró 38 años en llegar a los 50 millones de usuarios. Esa es una velocidad de penetración, una velocidad de expansión de esta tecnología. La televisión se demoró 13 años. Internet, 4, Instagram, 2, Facebook, meses, ¿ya? Meses en llegar a los 50 millones de usuarios. Si nosotros miramos esto como punto de referencia, vamos a tener una perspectiva que la velocidad con la cual se desarrollan también tiene una directa relación con la madurez de cada una de estas tecnologías. Y esto ya nos va dando luces de qué tan complejo puede ser. Cuando miramos la radio, donde hay 38 años de desarrollo, donde hay sistemas que van y tecnologías que van avanzando junto con esta penetración, con esta adopción, obviamente que hay una mayor madurez en ese andar. Pero si pensamos que tecnologías con la misma Internet o simplemente desarrollos hoy día que mueven millones y millones de usuarios, tienen un poder de penetración de menos de un año, vamos a darnos cuenta que se empieza a quedar corto el proceso de maduración, el proceso de robustecimiento de estos desarrollos con la velocidad. Por lo tanto, ahí empiezan a aparecer una serie de consecuencias, como por ejemplo, la seguridad en los desarrollos de estas tecnologías o de estas soluciones o de estos sistemas. A esto se agrega que hoy el mundo digital está interactuando cada vez más. Nos encontramos con un montón de desarrollos, micro desarrollos que se interrelacionan unos con otros.
Por lo tanto, la hiperconectividad es una característica que agrega otro factor problemático, otro factor de desafío al entorno de hoy. Estamos hablando de velocidad en los desarrollos, una demanda muy rápida de salir con las soluciones, pero además una alta complejidad desde el punto de vista de con quién interactuamos. Si ustedes miran cualquier aplicación que tienen, una aplicación de pago, cualquiera, una billetera electrónica, van a ver que interactúa con un montón de elementos que cumplen las mismas características, esta misma tendencia, una alta cantidad de interconexión en muy poco tiempo, ¿ya? Donde no hay una maduración, donde la madurez de los productos o la madurez de las conexiones se hace sobre la marcha. Así es que ahí ya tenemos una primera aproximación de qué tan complejo puede llegar a ser este tema. Qué tan rápido es lo que evoluciona en el tiempo. Aquí hay un ejemplo mirado desde el punto de vista no de las TI, sino que desde el punto de vista de la industria automotriz, de las carreras. Cuando hablamos en 1950 y tomamos como referencia esta parada en pits, si lo comparamos con una parada en pits del año 2009, en el tiempo en que tomaba una parada de pits en el año 1950, se alcanzan a hacer 6 paradas en el 2009, 6 paradas en los pits. Y en el 2013 podríamos alcanzar en ese tiempo a parar 13 veces y hacer la mantención y la actividad. Por lo tanto, el mundo demanda, o en este caso las necesidades organizacionales, las necesidades propias de los seres humanos, están demandando velocidad, ¿ya? Y esto complejiza de manera sustancial todo el entorno. ¿Por qué? Porque tenemos que preocuparnos de muchas más variables, ¿ya? Si ustedes miran, por ejemplo, en la parada de los pits, la cantidad de técnicos que están participando en esa parada de pits es extremadamente inferior a la cantidad de técnicos que están trabajando en el 2013, ¿ya? Eso puede agregar tanto elementos positivos como negativos, ¿ya? Si lo miramos desde el punto de vista de qué tan rápido tenemos que madurar para coordinar esa cantidad de personas, se hace un elemento que juega en contra. Si miramos que la acción coordinada de esas personas pueden determinar el poder acelerar este objetivo, tienen un punto de vista positivo. Y es ahí donde empieza a producirse este jugar entre la velocidad y qué tan rápido las organizaciones se adaptan y asumen e interiorizan cada uno de los riesgos que vienen involucrados con el desarrollo tecnológico. Y ahí es donde empezamos a mirar estos problemas. Un poquito de macro tendencias, cuando nosotros miramos el mundo digital, eh, estamos hablando de que el 70% del nuevo valor que se creará durante la próxima década se basará en modelos comerciales habilitados de manera digital, ¿ya? Esto es una realidad, lo hemos visto post pandemia. Todo lo que tiene que ver con el negocio digital ha tenido una aceleración, ha sido potenciado en extremo sobre esta tendencia, producto de la pandemia. Hoy día no es una situación desconocida o algo que requiera un énfasis o una campaña publicitaria para poder desarrollar compras a nivel de negocios digitales. Hoy día es una realidad, es parte del día a día y ha llegado al común de la gente mucho más rápido de lo que se esperaba antes de la pandemia. Desde el punto de vista de la urbanización, las zonas urbanas para el 2030 se prevé que albergarán el 60% de las personas de todo el mundo, ¿ya? Y el número de ciudades con poblaciones entre 1 y 5 millones crecerá casi a 600 ciudades. Por lo tanto, estamos hablando de una mayor concentración, estamos hablando de una mayor demanda de sentidos desde el punto de vista de urbanización y la coordinación de cada uno de estos elementos, lo que agrega esta complejidad. Cuando hablamos de ciberseguridad, los ataques de denegaciones de servicio han aumentado más de un 270% año tras año. Y esto es una tendencia. Y esto es solamente en uno de los aspectos relacionados con la ciberseguridad. Existen otros aspectos relacionados con ransomware, con robos de datos, etcétera, ¿ya? Pero una de las tendencias es que solo en el tema de denegaciones de servicio, el aumento ha sido de un 270%. Los volúmenes de datos y el crecimiento nos demandan una
o más que demandarnos, nos están mostrando que todavía tenemos un potencial de crecimiento, un potencial de desarrollo tremendo. Menos del 3% de los datos que se generan actualmente se analizan y se aprovechan para la inteligencia empresarial. Entonces, como vemos, esta demanda de velocidad y este potencial uso de grandes volúmenes de datos nos va a significar mayores desarrollos y, por lo tanto, potencialmente, de manera inherente, riesgos asociados a el manejo de la información. Si eso lo cruzamos con esta demanda de que esto tiene que ser rápido y además una hiperconectividad, tenemos un caldo perfecto para poder cultivar cada una de estos riesgos, o más que cultivarlo, estar expuesto a estos riesgos que van a venir inherentemente por el solo hecho de tener una mayor cantidad de elementos de desarrollo, por tener una mayor explotabilidad de los datos. Por lo tanto, se nos presenta este elemento complejo, se nos presenta este panorama con muchos desafíos, donde podemos visualizar que definitivamente vamos a tener que lidiar con vulnerabilidades, vamos a tener que lidiar con ciberataques, vamos a tener que lidiar con nuevas formas de hacer guerra. Hoy día la situación mundial respecto a los conflictos que se están viviendo en este momento nos dan cuenta que ya a nivel de ataques, a nivel de seguridad nacional, la situación también está cambiando. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a un mundo complejo. Si se fijan, hasta el momento hemos analizado el panorama, hemos analizado el entorno y de qué manera ese entorno tracciona para poder potenciar el mayor desarrollo del cibercrimen o ser un elemento atractivo para los cibercriminales donde hay muchas posibilidades de desarrollarse. Y cuando decimos posibilidades de desarrollarse, porque hablamos porque el cibercrimen se comporta igual que una empresa, igual que un sector económico. Si nosotros miramos el tamaño de lo que significa el tamaño de mercado de la industria del cibercrimen, podemos compararla con, por ejemplo, lo que genera en utilidades el top 10 de las empresas. El top 10 de las empresas genera entre 498 billones de dólares de manera anual. La industria del narcotráfico genera entre 740 billones y un trillón de beneficios anuales. Y la industria del cibercrimen, desde hace bastante tiempo, es altamente lucrativa por sobre estas dos industrias. El cibercrimen en el año 2018 ya estaba generando 1,5 trillones, ¿ya? Con la característica que no hay una exposición física, con la característica de que puede estar ejecutándose de manera remota, con la característica que no tienes que muchas veces invertir en infraestructura, porque hoy día existe infraestructura como servicio que puede ser contratado para poder desarrollar campañas de cibercrimen. ¿Ya? Esto es algo que hoy día se contrata, se arman campañas, se contratan servicios, se pagan en bitcoins y se pueden generar ataques, robos de información, robos de dinero, ataques de ransomware, denegaciones de servicio, etcétera, 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 todo contratando esto como si fuera un gran marketplace. Así que si miramos por el otro lado, donde tenemos este atractivo, tenemos esta industria que está mirando oportunidades, porque al final, si lo miran desde el punto de vista empresarial, es una industria que ve un potencial beneficio respecto del entorno, donde analiza el entorno, es un incentivo perfecto para poder decir, bueno, ok, es allá donde tenemos que ir, ¿ya? Y los incentivos para esto son básicamente el dinero y lo que significa el poder lucrar de esto. Por otro lado, tenemos un problema que esta velocidad, ¿ya?, con la cual desarrollamos provoca los inconvenientes de que profesionalmente no somos capaces de generar los profesionales que necesitamos para poder hacer frente a esta situación. Es como que
el desarrollo de cada una de estas situaciones demanda una cantidad de profesionales donde, en este caso, el entorno académico, el entorno empresarial, el entorno de formación profesional, no es capaz de generar la cantidad de profesionales que se necesitan para hacer frente a estas dificultades. No estamos hablando de hacer frente al desarrollo de los aplicativos, al desarrollo de la tecnología, porque eso sí ocurre. Lo que no ocurre con la misma velocidad es que los componentes de seguridad que deben ser considerados en la creación de estas soluciones tecnológicas, la administración de estas soluciones tecnológicas, la custodia del entorno de seguridad de estas soluciones tecnológicas, no genera profesionales que son capaces de poder atender a esto. Entonces, nos encontramos con un problema donde básicamente el mercado y el entorno responde a esta necesidad de crear, pero no de asegurar. ¿Ya? Y es ahí donde nos encontramos año a año con esta brecha de profesionales de seguridad de la información, que agrega otro problema complejo, que agrega otra arista en la complejidad de este entorno. Entonces tenemos desde el año 2019 si bien una disminución en la brecha, una disminución en la cantidad de profesionales que necesitamos para poder hacer frente a las demandas y a las necesidades de seguridad de la información o de aseguramiento de nuestro entorno, todavía estamos lejos. ¿Ya? Cuando hablamos desde el punto de vista de la pandemia, si bien hubo una disminución de la brecha, estamos hablando que en el 2019 teníamos un déficit de 4 millones de profesionales, y en época de pandemia, en 2020, teníamos 3,1 millones, hoy día la demanda global es de 2,72 millones. En el caso particular de Latinoamérica, a diferencia de los otros países, la brecha desde el punto de vista de la cantidad de profesionales que se necesita ha aumentado. ¿Ya? A diferencia de otros países donde han logrado disminuir su brecha. Asia-Pacífico, por ejemplo, se lleva más del 50% del gap. Ha ido disminuyendo desde 2,6 millones en el 2019 a 1,42 millones de profesionales. Estamos hablando de millones de profesionales que se necesitan para poder atender y poder llenar estos puestos, ¿ya? Estas necesidades a nivel organizacional. En cambio, en Latinoamérica, en comparación con el retroceso que habíamos tenido entre el 2019 y el 2020, volvimos a aumentar esta brecha en el caso de Norteamérica y en el caso de Latinoamérica. Eh, Así que tenemos un problema, tenemos un desafío, más que un problema, desde el punto de vista de cómo vamos a suplir esa brecha para poder hacer frente a este entorno que no necesariamente vamos a poder modificar. No vamos a dejar de crecer, no vamos a dejar de tener una demanda de velocidad en el desarrollo de los aplicativos, en el desarrollo de las interconexiones, en el desarrollo de las soluciones empresariales, porque al final tiene que ver con la velocidad con que el mundo se está desarrollando, con que las empresas hoy día, a través de la transformación digital, están demandando nuevas soluciones, nuevas conexiones, nuevas interrelaciones. Por lo tanto, es algo que tenemos que ir avanzando, y es ahí donde está el gran desafío. Cuando miramos una perspectiva tradicional, diría yo, y es aquí donde empezamos a mirar estos puntos débiles, ¿ya? Y más que débiles, en algunos casos tienen que ver con la aproximación que nosotros tenemos al problema. Hemos escuchado que la visión de que el riesgo es la base de todo. Cuando nosotros miramos las organizaciones, hoy día la tendencia de cualquier organización moderna, de cualquier organización medianamente madura y con una visión del entorno contextual más o menos desarrollada, tiene que ver con avanzar en función al riesgo. ¿Ya? Y eso es una mirada que sigue la aproximación desde el punto de vista de el qué es lo que tengo que buscar. ¿Ya? Pero no necesariamente nos enfrentamos a estas situaciones dentro de las organizaciones, y aquí ya es cómo llegamos al problema dentro de la organización, es el cómo lo hago. Es como leer esos libros donde están cargados de la forma, del método, del qué es lo que hay que hacer, pero no necesariamente nos dicen el cómo hay que hacerlo.
¿ya? Podemos tener todas las fórmulas matemáticas, podemos tener toda la infraestructura tecnológica, podemos tener todo el conocimiento, pero generalmente el problema se presenta cuando tenemos que poner eso en práctica dentro de las organizaciones. Y dentro de las organizaciones, una de las cosas que hoy día hay bastante tendencia es la aproximación desde el punto de vista del riesgo. Pero seguimos enfocándonos desde el punto de vista de qué es lo que tenemos que buscar. ¿Ok? Tenemos que buscar una definición de riesgo dentro de la organización, tenemos que eliminar esa incertidumbre respecto de lo que hacemos, tenemos que definir cuál va a ser mi apetito al riesgo y trabajar en base a eso. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo logro plasmar ese sentido conceptual en acciones concretas dentro de mi organización y que además adhieran a las necesidades de la organización? Entonces, seguimos con este problema complejo donde nos aproximamos teóricamente a lo que tenemos que hacer, al objetivo, al entendimiento, y que está muy bien, pero el problema es cómo lo hago, ¿ya? ¿Cómo miro esta situación? Desde el punto de vista de tendencia, creamos nuevas tendencias, desarrollamos o llegamos a la conclusión de que esta evolución desde el punto de vista de la hiperconectividad ya no nos permite soportar los modelos antiguos que teníamos y por lo tanto definimos enfoques de poder aproximarnos a este diseño de arquitectura, a este diseño de redes, a los principios de cómo manejamos nuestra relación en este mundo hiperconectado. Y nacen enfoques como por ejemplo Zero Trust. Pero seguimos focalizados en el qué es lo que tenemos que hacer. El problema viene en cómo yo adopto este enfoque Zero Trust en una organización. Y no estamos hablando de temas tecnológicos, no estamos hablando de poner o no poner tecnologías que me permitan poder hacer autenticaciones mucho más certeras desde el punto de vista del análisis de la ubicación, del análisis contextual o de la implementación de múltiples factores de autenticación, o del tratamiento de los datos o del aseguramiento de las aplicaciones, o la granularidad con la que yo voy a tener que autenticar cada una de las relaciones en esta hiperconectividad. Estamos hablando de cómo yo tomo eso, que sé qué es lo que tenemos que implantar, y lo ponemos dentro de la organización. Y es ahí donde viene esta problemática o esta complejidad de cómo llevar a cabo. ¿Ya? Y esa es una de las características del enfoque de uno de los diplomados, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la visión estratégica de cómo tú llevas a puerto cada una de estas situaciones, más que el conocimiento de cada una de las tecnologías? Entonces, ¿realmente estamos entendiendo el problema? ¿Realmente nos estamos aproximando de una manera profunda de entender la naturaleza del problema? A veces tenemos problemas de comunicación, a veces tenemos problemas de entendimiento, y eso se evidencia en el día a día. Nuestras relaciones humanas tienen que ver con ese nivel de entendimiento, donde tenemos un lenguaje corporal, donde tenemos personas que piensan distinto. Por lo tanto, muchas veces en nuestras relaciones podemos tener dentro de las organizaciones distintas culturas, distintas situaciones que nos van a hacer que nuestro entendimiento respecto al problema genere estas imprecisiones, genere estas descoordinaciones. Incluso dentro de nuestro mismo ámbito profesional podemos tener algunas imprecisiones, aún siendo colegas respecto a algún enfoque, respecto a una materia en particular. También permite o también se producen situaciones en las cuales nos podemos equivocar o podemos tener un mal entendimiento. Entonces, ¿cuál es la raíz de este tema? ¿Por qué algo que parece ser bastante obvio desde el punto de vista de qué es lo que tengo que hacer, desde el punto de vista de estar de acuerdo de cuál es el camino y qué es lo que tenemos que implementar, por qué se torna tan difícil de hacer? ¿Por qué dentro de las organizaciones nos enfrentamos a esta complejidad de eternizar proyectos, de fracasar en proyectos desde el punto de vista de las implementaciones, donde desde el punto de vista del diseño tecnológico estaba todo perfecto, pero no logramos llegar a implementar esta solución a este problema?
Bueno, para poder aproximarnos a esto de una manera diferente, tenemos que mirar el problema de una manera diferente, ¿ya? Primero tenemos que mirar esto desde el punto de vista de que existen dos tipos de juegos, ¿ya? Esto viene de un libro que se llama El juego infinito, ahí está el actor y que también, perdón, este es del juego finito y del juego infinito. Simon Sinek plantea el juego infinito y el juego finito de James P. Cars. Entonces hace esta analogía, y esto es una aproximación netamente a mirar las organizaciones, ni siquiera la ciberseguridad. Lo extrapolamos a la ciberseguridad. Desde el punto de vista de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con el quehacer habitual de todas las organizaciones es un juego infinito, y así lo plantea Simon Sinek, donde al igual que en la ciberseguridad, nos encontramos con este juego infinito. Cuando nosotros nos planteamos un juego finito, estamos hablando de reglas definidas. Imaginen un partido de fútbol, donde hay reglas definidas, donde el partido tiene una duración exacta en una escala de tiempo, donde los jugadores tienen plenamente identificado cuántos jugadores juegan, qué posiciones son las que transitan dentro del juego, y el objetivo es ganar el juego. El juego inicia, se desarrolla, hay un árbitro que procura que las reglas se cumplan y el objetivo es el ganar el juego, ¿ya? En algunos casos puede ser un resultado de ganar, perder o empatar, pero es un resultado conocido. Cuando nosotros hablamos de las organizaciones desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de la ciberseguridad, el poder estar mirando esto desde el punto de vista de un juego infinito nos ayuda un poco a entender y aproximarnos a este problema. ¿Por qué? Porque las reglas son definidas en el momento. Cada vez se están redefiniendo reglas. Cuando traccionamos, cuando tenemos este mundo del cibercrimen que está definiendo las reglas con las cuales va a lograr su objetivo y no podemos pretender que sean fijas, ¿ya? Porque lo que pretendíamos nosotros en un momento determinado abordar desde el punto de vista de solución, resulta que constantemente están cambiando y están buscando nuevas formas para poder lograr este objetivo. El juego no termina nunca, no es algo que nosotros vamos a poder poner ni siquiera en pausa, no es algo que funciona de lunes a viernes en horario de 5 por 8, está constantemente ocurriendo, lo que significaba una solución a un problema o una mitigación a una probabilidad de ocurrencia de algún riesgo, o al poder disminuir esa incertidumbre respecto a la custodia de mis datos, a la continuidad de mis servicios o la custodia de mis dineros dentro de mi organización, no acaba el día viernes cuando cerramos el negocio, cuando mi organización deja de funcionar. Las que pueden dejar de funcionar los fines de semana. Hay organizaciones que hoy día no pueden dejar de funcionar y están constantemente funcionando. Otra de las características de este juego infinito asociado a la ciberseguridad es que los jugadores no se conocen. ¿Ya? No sabemos quién está detrás de esto. Hoy día sí existen, si bien existen algunas clasificaciones desde el punto de vista de grupos de ciberseguridad, en este juego que ni siquiera sabemos que queremos jugar, porque las organizaciones no es que queramos jugar este juego de el cibercrimen, no tenemos cómo conocer a esos jugadores. Muchas veces no sabemos quién está detrás de estos ataques, quién está detrás de estos motivadores. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que pensar es que el entorno, este juego, es distinto, ¿ya? No es algo que termina, no hay reglas conocidas, no conocemos los jugadores y el objetivo es hacerse de los recursos, o en este caso, hacerse del dinero, de los datos o interrumpir las actividades como características principales de los mayores riesgos a nivel de ciberseguridad. El otro enfoque tiene que ver con los tipos de problemas y los desafíos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un desafío, podemos tener un desafío, un problema que puede ser técnico o adaptativo. Cuando nosotros hablamos de problemas técnicos, estamos hablando de soluciones conocidas, ¿ya? Estamos hablando de una fórmula matemática, estamos hablando del modelado de una solución técnica que tiene que ver con ejecutar una serie de pasos que son los mismos para poder determinar la solución a un problema. En este ejemplo podemos ver que es un problema matemático.
si lo miramos desde el punto de vista del día a día, imaginen que ustedes van al doctor y después de recibir el examen o de revisarlos, el doctor les dice, usted tiene apendicitis. Ese es un problema técnico. La apendicitis es un problema técnico. ¿Por qué? Porque tiene una solución conocida, hay una serie de pasos, hay un procedimiento, vas a entrar a pabellón, te van a hacer una apendicectomía y por lo tanto van a atender tu problema. Pero si en la misma visita o en otra visita el doctor te dice que tienes diabetes, estamos hablando de un problema adaptativo. Es un problema que no tiene una solución única, que depende de muchos factores, depende del entorno, depende de tu rango etario, depende de tu capacidad para poder comprometerte, depende de qué actitud tengas respecto a la enfermedad, para poder hacer más o menos llevadero el problema de la diabetes. Y podría transformarse en algo sin mayor complicación o algo muy complicado, dependiendo de esa capacidad adaptativa. Por lo tanto, tenemos este gran desafío de la ciberseguridad y aquí es donde viene esta perspectiva de entender que para poder abordar esto no lo tenemos que abordar desde el punto de vista tan solo técnico, tan solo tecnológico. No tiene que ver con incorporar tecnologías o tan solo con incorporar tecnologías, ni con pretender que este juego va a terminar desde el momento en que yo termino de implementar un proyecto. ¿Ya? Que, ok, implementé múltiple factor de autenticación, tengo una super solución para poder hacer parchado de todas mis estaciones automático y lanzar los paquetes y llevar todo el registro del parchado de mis estaciones de trabajo y de mis servidores, y con eso voy a estar ok. ¿Ya? Esa es la primera aproximación que tenemos que tener presente desde el punto de vista de la complejidad de lo que significa el desafío de la ciberseguridad. Entonces nos encontramos con esta perspectiva. ¿Cómo yo aterrizo esta situación dentro de la organización? ¿Ya? Donde yo miro estas debilidades, ¿ya? o estos problemas que me presenta este desafío de la ciberseguridad, que tiene que ver con principalmente tomar esto como algo tecnológico, como algo técnico, como un problema técnico cuando no lo es. Cuando yo adopto una posición de que esto tiene un inicio y tiene un fin, y que termina un proyecto y con esto estoy ok, y no entiendo que esto es una constante. Entonces, si miramos las organizaciones, y aquí hay una aproximación a la ventana de Johari, que principalmente está o tiene su origen en una aproximación hacia la psicología, donde se mira al individuo y se miran estas perspectivas. Si nosotros extrapolamos esto otra vez a la ciberseguridad y a las organizaciones, podemos entonces situarnos en algunos de estos cuadrantes. Y es aquí donde viene esta aproximación diferente al entendimiento de este problema. Cuando nosotros nos paramos desde el punto de vista de las organizaciones, podemos estar parados en un área pública. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está relacionado con mis debilidades, con la mala postura o las carencias que tenga desde el punto de vista de ciberseguridad, lo conocen tanto las personas públicamente como la organización. ¿Ya? La organización es consciente de sus debilidades, es consciente de sus vulnerabilidades y además públicamente las empresas o los demás saben cuáles son esas vulnerabilidades. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el que yo sepa que tengo una vulnerabilidad conocida, donde todos saben que basta con mirar qué browser estoy usando o basta con mirar cuál es la versión de mi sitio web, que es información que está hoy día, se puede reconocer públicamente y saber cuáles son esas debilidades. Entonces, esa área pública es lo que dentro de las organizaciones nos dicen, ok, el no actuar es algo negligente. Yo sé que mis adversarios, los cibercriminales, saben que yo tengo estas debilidades y yo también sé que tengo estas debilidades. Entonces, nuestro objetivo acá es cerrar las brechas. ¿Ya? Hay un sentido de urgencia de eso. Y esa es la primera aproximación que nosotros tenemos que
tener súper claro. Si dentro de las organizaciones no somos capaces de identificar cuáles son las cosas que nosotros sabemos o asumir acciones respecto a las cosas que sabemos que están mal y que sabemos que además son públicas, estamos actuando de una manera negligente. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en esa primer cuadrante dentro de las organizaciones como una forma de poder dar un sentido de urgencia a lo que más necesitamos. Después está el área oculta, ¿ya? Nosotros además, desde el punto de vista de conocimiento interno, somos capaces de ver algunas situaciones que nosotros sabemos que están mal, sabemos que nos exponen a riesgos tecnológicos, sabemos que nos exponen a ciberseguridad, pero que no conocen de mí. Entonces esta área oculta es lo que no conocen de mi organización, pero que yo sí conozco. Y acá se aplica el principio de seguridad por oscuridad. ¿Ya? Las organizaciones se quedan un poco quietas, un poco dormidas respecto a esto, sin tomar gravedad, porque al final piensan de que esta área oculta siempre va a aparecer oculta, siempre va a permanecer oculta. El problema está cuando los oponentes o los cibercriminales toman conocimiento de esta área oculta, de esto que nosotros solamente sabíamos y pasa a ser área pública. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos moviendo de algo que solo yo sabía a algo que descubrieron. Y esto es un juego constante. Recuerden que los cibercriminales están constantemente buscando nuevas oportunidades y nuevos elementos de debilidad dentro de las organizaciones. Por lo tanto, los cibercriminales lo que hacen es mover este cuadrante del área oculta hacia el área pública. ¿Ya? E incluso desde el área ciega o hacia al área ciega. ¿Ya? Estos son los dos movimientos que hacen desde el punto de vista de los cibercriminales. La proactividad desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista de los cibercriminales, nos hace movernos desde un área oculta, algo que los cibercriminales no conocían de nosotros, y lo mueven hacia un área pública y tú te enteras de que tienes esta vulnerabilidad, o hacia un área ciega. Por lo tanto, estamos trabajando acá en seguridad por oscuridad. Hay una incertidumbre de cuánto tiempo va a durar ese secreto y es importante actuar. Aquí nos movemos desde el punto de vista de lo importante. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Desde este punto de vista del área pública, nos movemos desde el punto de vista de la urgencia. ¿Qué ocurre en el área ciega? En el área ciega es lo que yo no conozco, pero que los cibercriminales sí conocen. ¿Ya? Aquí requiere proactividad. Acá nuestro objetivo, ¿ya? Si yo les mencionaba antes que desde el punto de vista de los cibercriminales es estar descubriendo cuáles son las debilidades y moverse a esta área ciega, quiere decir, solo yo como cibercriminal conozco cuál es la debilidad de esta organización y por lo tanto tengo muchas más probabilidades de explotarla. Ustedes, desde el punto de vista de las organizaciones, o nosotros desde el punto de vista de las organizaciones, lo que estamos buscando es ganar esa carrera de descubrir esa área ciega, ¿ya? Esa área que no conocemos de nosotros desde el punto de vista de las debilidades, y moverlo hacia esa área oculta, ¿ya? No hacia el área pública, sino que al área oculta para poder remediar esto en el sentido de importancia que se merezca. Por lo tanto, acá uno de los factores importantes de esto es la proactividad. ¿Ya? En la medida que nosotros proactivamente buscamos dónde están esas debilidades, dónde hacemos threat intelligence, dónde tenemos colaboración y cooperación para poder determinar qué es lo que le pasa a otras organizaciones y de qué manera eso que ha ocurrido podría eventualmente pasarnos a nosotros, está tomando ventaja respecto a este juego infinito, a esta carrera por ver quién llega primero a la explotabilidad de estas debilidades. Y en el último cuadrante tenemos lo que nadie conoce. ¿Ya? Aquí también hay una carrera, también en estos dos actores en este juego estamos en esta pugna donde los cibercriminales, como las organizaciones, conscientemente desde el punto de vista de hacer bien la pega, estamos ganando esa carrera de hacer este autoanálisis, de buscar estos puntos ciegos antes que, antes que, eh, antes que los cibercriminales. ¿Ya? Entonces, entonces en esta área ciega, donde por un lado teníamos estos cibercriminales que
saben de lo que yo estoy, o saben de cuáles son mis debilidades, pero yo no las sé, tengo que moverlas, ¿ya? Tengo que moverlas hacia ese entendimiento y poder ser consciente de qué es lo que tengo. En el área desconocida estoy eh, compitiendo por conocer primero cuál es mi debilidad. Esta es una forma de enfrentar el problema, es una forma de poder determinar de qué manera somos conscientes de esta área pública, donde ambos sabemos, esta área ciega, donde otros saben, pero yo no sé, esta área oculta, donde yo soy el que sé mis debilidades, pero nadie más las conoce, y esta área desconocida, donde nadie conoce las debilidades. Todos estos cuadrantes requieren distintos niveles de conciencia, distintos niveles de acción respecto a cómo yo enfrento los problemas de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Y el entendimiento de este enfoque nos va a permitir o nos permite el poder enfrentar los problemas desde la perspectiva de la adaptabilidad, desde la perspectiva de el conocimiento de la cultura organizacional, el conocimiento de los intereses de los accionistas, el conocimiento de la cultura país en la cual estoy inserto, de las características estructurales de la organización, de cómo funciona, cuál es su modelo de negocio, si es que es una empresa multinacional, si es que es una empresa nacional, si es que es una empresa que tiene que considerar múltiples legislaciones en su ámbito de acción o no. Eso va a determinar el cómo yo implemento lo que nosotros sabemos, que es un enfoque de Zero Trust, el poder entender que tenemos que cerrar las brechas, la implementación de frameworks de ciberseguridad asociados a las respuestas a incidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la aproximación de esta perspectiva del entendimiento de la ciberseguridad, no tan solo basado en los aspectos tecnológicos, nos va a permitir el poder tener a lo mejor un análisis más certero de cuál es la situación respecto a la ciberseguridad o las amenazas de ciberseguridad. Desde el punto de vista de las reflexiones finales, nos encontramos con que es muy importante la adaptabilidad. ¿Ya? Si nosotros miramos lo rápido que necesitamos ir cambiando, si miramos lo rápido que van cambiando las reglas del juego, necesariamente las organizaciones ya está asumido que tienen que tener una alta capacidad de adaptación. Por lo tanto, esa adaptabilidad tiene que ir de la mano con el poder plantear una forma de poder hacer estos cambios dentro de la organización. Por un lado, la organización tiene que presentar esta adaptabilidad, tenemos que ser capaces de modelarlos en el entorno, pero nosotros también como profesionales de ciberseguridad tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos y buscar cuál es la mejor receta para poder implementar los elementos de seguridad que necesitamos dentro de las organizaciones. La seguridad embebida es uno de los principios que tenemos que tener a la vista cuando nosotros implementamos las soluciones de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto de seguridad embebida? Que cuando nosotros diseñamos, cuando nosotros miramos los procesos, estos procesos necesariamente tienen que ser autocontenidos desde el punto de vista del diseño. Estamos hablando que cuando construimos programas, tiene que ser embebido en la construcción del programa la seguridad. No es algo que podemos poner anexo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos que existe una respuesta desde el punto de vista tecnológico a esta demanda de velocidad y de hiperconectividad, porque ha ocurrido así, los desarrollos tecnológicos han respondido a esa necesidad, pero no han respondido con una seguridad embebida. Entonces, lo que tenemos que pensar es que ese desarrollo, esa velocidad, esa aceleración, tiene que incorporar elementos de seguridad desde el punto de vista de su génesis. Estamos hablando de desarrollo seguro, SecDevOps y un montón de otras tendencias que hoy día marcan el poder replantearnos el cómo respondemos a la velocidad desde el punto de vista tecnológico, pero con seguridad embebida. Eso también aplica para los procesos organizacionales. Los procesos organizacionales también tienen que tener esta seguridad embebida. Otra de las situaciones es que tiene que estar conectado con el negocio. El negocio condiciona la seguridad, no la seguridad condiciona el negocio. No vamos a dejar de hacer un negocio, no vamos a dejar de hacer la razón de ser de la organización
en pro de la implementación de aspectos de seguridad. Lo que tenemos que pensar es que el negocio va a ir demandando objetivos y esos objetivos tienen que ser acompañados desde el punto de vista de la seguridad. Muchos de los fracasos dentro de la implementación de algunos planes de ciberseguridad dentro de las organizaciones es porque compite con el negocio, ¿ya? Y en la realidad el negocio siempre va a ganar, porque es la razón de ser de la organización. El problema es pasar de un no se puede, de un no está permitido, a cuál es la mejor forma a través de recomendaciones o la implementación de controles de llegar a ese objetivo de negocio con el nivel de riesgo que la organización quiere asumir, ¿ya? Más que no se puede hacer, no se puede navegar, no se puede implementar. La tecnología no lo es todo. Hemos visto que no hemos mencionado nada de tecnología. Los aspectos tecnológicos son una componente dentro de la ecuación de solución de este problema. Por lo tanto, no podemos pretender que la incorporación de múltiples soluciones tecnológicas de lo último en tecnología nos va a solucionar el problema. Otra de las situaciones tiene que ver con la conciencia situacional. Cuando hablamos de la conciencia situacional es cómo la organización está inserta en un entorno regulatorio, en un entorno cultural, en un entorno de negocio, de competitividad, en un entorno de cultura organizacional que nos va a permitir analizar de una mejor forma cómo llevamos a puerto la implementación de los controles, la implementación de los frameworks, el poder llevar a la práctica lo que teóricamente se sustenta, lo que teóricamente funciona, lo que teóricamente deberíamos hacer, ¿ya? Pero tener esa conciencia situacional, tanto desde el punto de vista profesional, individual, encargado o responsable de la ciberseguridad, como de la misma organización, va a ayudar a que esta aproximación al objetivo sea mucho más fácil. Y inculcar dentro de las organizaciones que el resultado es una consecuencia. Cuando estamos hablando desde el punto de vista de lo que quiero abordar, de lo que quiero lograr, si yo quiero lograr el que los usuarios tengan un mayor nivel de manejo de sus contraseñas, el resultado del manejo de las contraseñas es una consecuencia de una serie de actividades que yo voy a modelar dentro de la organización, ¿ya? No tiene que ser el fin en sí, sino que es el entendimiento de un propósito, ¿ya? Cuando logramos implementar los controles desde el punto de vista del entendimiento del propósito, estamos construyendo procesos maduros dentro de las organizaciones. Así que ese es un poco la reflexión final de cómo nos aproximamos a este problema, de cómo quizás a veces erróneamente miramos el problema de la ciberseguridad y de qué manera podemos aproximarnos desde una perspectiva distinta a un mejor entendimiento de por dónde tenemos que implementar las cosas. Ok. Muchas gracias, Francisco, perdón, Wilson, por tu presentación. Estaba pensando en Francisco, que lo invitamos a encender la cámara para que pueda darnos unas palabras. Como dije al inicio, Francisco es director ejecutivo de CETI-UC y jefe de los diplomados de ciberseguridad de educación profesional de la Escuela de Ingeniería. Mientras tanto, los invito a realizar preguntas y después de Francisco, Wilson las va a responder. Francisco. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por haber asistido a esta charla de Wilson. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Por alguna razón no puedo mover mi pantalla. Ahí sí, perfecto. Bueno, como les decía, muchas gracias a todos por haber participado de la charla que les hizo Wilson. Sin duda muy interesante este tema y que cada vez, ¿no es cierto?, como el asunto de la ciberseguridad es tremendamente dinámico, uno tiene que estar en esa dinámica, intentar, ¿no es cierto?, tener una postura que te permita defenderte y protegerte adecuadamente en el medio del quehacer de una organización que su negocio no es en estricto rigor la ciberseguridad. Por lo tanto, hay que hacer siempre un balance adecuado y por eso el alineamiento estratégico es muy importante, de manera tal de que la ciberseguridad sea un aliado importante para el quehacer de las organizaciones. Bueno,
Y un poco lo que les habló Wilson se circunscribe en algunos de los tópicos, ¿no es cierto?, de este programa, que está dividido básicamente en estos 6 cursos, donde primero se habla de ciertos principios que son claves para poder lograr entender la ciberseguridad en un ámbito más estratégico. Luego, y ahí evidentemente vamos a ver quiénes son los profesores de este programa. Wilson es profesor de varios de estos cursos, en conjunto con otros profesores. Luego se habla de lo que es temas que a lo mejor pueden ser algo más habituales para ustedes, como lo que es el GRC, Gobierno, Gestión de Riesgo y Cumplimiento de la Ciberseguridad, para luego tocar temas asociados a todo lo que tienen que ver con estándares y mejores prácticas a nivel de ciberseguridad. Luego se ven algunos procesos relevantes para la gestión de ciberseguridad, como la gestión de acceso, la gestión de activos, la gestión de incidentes, entre otros aspectos. En el quinto curso, Wilson habla en profundidad de, bueno, cómo se implementan estas estrategias para la gestión de riesgo, y a mí me toca hablar de un tema que es bien entretenido, que es, bueno, cómo con una problemática que ustedes van a referenciar en un caso de una empresa en particular real, del grupo de trabajo, ¿no es cierto?, del grupo de alumnos, ¿no es cierto?, ver ahí cómo diseñar a nivel estratégico metas cruciales de ciberseguridad que apunten o que sean valiosas porque van a apuntar a resolver un problema de una organización real, ¿no?, o lo más real posible. Para eso ustedes trabajan con un caso de referencia. Y por último, el último tópico, un tópico algo más técnico, pero que va a ser tratado de una manera en la cual ustedes puedan aprender a cómo evaluar correctamente la ejecución de ciertas técnicas y estándares de ciberseguridad preventiva y defensiva, tales como el ethical hacking, análisis forense, entre otros. ¿Okay? Y los profesores que tienen este diplomado, está Eric Donders, que lleva pero una cantidad de años y tiene muchas heridas de guerra, implementando también sistemas de gestión de seguridad de la información. Andrés Pumarino, que él es un abogado experto que se ha dedicado toda su vida a estos temas de la legislación en ciberseguridad, por lo tanto, ahí van a entender de primera mano cuál es el estado del arte de la legislación en Chile y cuáles son las consecuencias para las organizaciones y cómo hacerse cargo de esas posibles consecuencias en las empresas. Wilson España, que ustedes tuvieron el placer de conocerlo ahora, de escucharlo ahora, él es Chief Information Officer, CISO, ¿no es cierto?, oficial de seguridad corporativo de Sondi. Javier Toro, que es la persona que hace el último curso, él es ingeniero civil en informática de la Universidad de Santiago de Chile y trabaja en una empresa que se llama Dreamlabs. Ahí él maneja también y tiene mucha experiencia en los temas de ciberseguridad. Y eso es básicamente lo que, cómo hemos armado este diplomado. De hecho, Wilson fue uno de los principales arquitectos del diseño de esta estructura, y es algo que siempre evidentemente estamos reforzando para efectos de mejora continua. Me gustaría, Paulina, ver si podemos atender algunas preguntas. Sí, de todas maneras, han dejado 3 preguntas. Una de Cristian Onate, otra de usuario que no tiene nombre, y Salvador Méndez. No sé si, Wilson, ¿las pudiste revisar o prefieres que te las lea? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, las estuve mirando. Bueno, la primera pregunta de Cristian dice: el objetivo del cuadrante área desconocida es que el cuadrante área desconocida sea lo más pequeña posible. Es una pregunta. ¿Hay técnicas que me ayudan a ello? Sí, aunque es un poco incierto. Cuando nosotros decimos sea lo más pequeña posible, es un contrasentido, porque no tenemos cómo saber que es lo más pequeña posible, porque es desconocido. Lo que sí tenemos que procurar el estar en una
constante búsqueda de ese desconocido. De ese desconocido estamos hablando de hacer autoanálisis, hacer ethical hacking, del poder hacer threat hunting, del poder ir conociendo la infraestructura. Y ahí se empieza a cruzar con estos frameworks de ciberseguridad, donde en la línea base y uno de los elementos comunes que tienen estos frameworks es que como línea base es tener un conocimiento cabal de cuál es mi entorno tecnológico. Si yo no sé cuál es mi entorno tecnológico, no voy a poder hacer una revisión respecto a cuáles son las vulnerabilidades que tiene este entorno tecnológico. Estamos hablando tanto de software como hardware. Así que sí, hay procesos que sustentan esta constante búsqueda de eso desconocido, eso que nadie conoce, que no sé que tengo, y que tiene que ver con técnicas modernas hoy día, una visión, si bien desde el punto de vista conceptual bastante antigua, hoy día cobra mayor relevancia. Tener estos equipos de investigación, estos equipos de Red Team que van a probar o estos equipos de investigación en realidad, de análisis de amenaza, todo lo que tiene que ver con el modelado de amenazas, el ponerte en la perspectiva del atacante de buscar dónde están estas debilidades. Así que sí, el threat intelligence, la colaboración, los grupos de participación, la proactividad nos van a ayudar a esto. Bien, hay otro participante que no está identificado, dice, el enfoque para un ambiente de seguridad dinámico implica que el accionar en el ámbito de seguridad de la información debe ser una constante guerra, pregunta. En otras palabras, no se debe actuar como policía, sino como soldado. En otras palabras, debo bloquear cualquier actividad hostil y luego realizar forense. Dentro del ecosistema de la ciberseguridad, dentro de cualquier organización, existen diferentes roles, ¿ya? Hay roles que son activos, hay roles que son de controller, hay roles que tienen que ver con el diseño de la cultura organizacional. Y hoy día vemos que existe esta seguridad activa donde hay equipos que están trabajando. Si esto lo miramos desde el punto de vista de esta guerra, más que una guerra, es una constante, es un proceso constante. No es que tú vayas a tomar una actitud de confrontación contra el atacante, ¿ya? Si bien es cierto, es un enfoque, ¿ya? Hoy día hay organizaciones que se defienden, que ante un ataque propician o devuelven un ataque. No es la tendencia de todas las organizaciones, pero más que llamarlo desde el punto de vista de un soldado que está en la guerra, es una línea de defensa activa, es un grupo de defensa activo, ¿ya? Que tiene que estar constantemente entrenado, que tiene que estar constantemente probado desde el punto de vista de su capacidad de respuesta y su capacidad de contención y remediación. Pero el enfoque tradicional, el enfoque más que tradicional, la tendencia hoy día es crear este grupo de profesionales que están en la línea activa de defensa y de respuesta ante los incidentes, ¿ya? No quiere decir de que los policías, si lo interpreto desde el enfoque que tú me lo planteas, no vayan a dejar de existir. Si estás pensando en ese policía que está constantemente verificando que lo que tenía que cumplirse se cumpla, es parte de la estructura. También tiene que existir un control interno donde tú verificas que los controles están bien aplicados, donde los controles están bien implementados, donde los controles son efectivos. Por lo tanto, esa misión de policía, entre comillas, de poder ir verificando que lo que tenga que ocurrir ocurra, también está dentro de las organizaciones. Pero sí, hay una estructura mucho más activa de los profesionales de seguridad que tienen que ver con la ciberseguridad activa, ¿ya? Ok, y el último, dice Salvador Méndez, dice, buen día, consulta tipo comentario. He visto que producto del cómo se hace difícil visualizar una estructura de personal idóneo para llevar a liderar los temas de ciberseguridad, ya sea IT u OT. ¿Se puede aproximar una estructura de dirección al respecto? Sí, es parte de lo que vemos en uno de los cursos. Dentro de los cursos de la parte del tercer módulo, en la implementación de los procesos, vemos y revisamos cuáles son modelos referenciales de estructuras dentro de la organización, ya sea estructuras locales
o equipos locales que soportan los procesos que se implementan dentro de la organización, o que sean externos o mixtos, ¿ya? Modelos de dependencia, modelos donde hay organizaciones que están más orientadas a la gestión del riesgo, a la dependencia de TI, a la no dependencia de TI, y más que cuestionar algunos modelos como apropiados o no apropiados desde el punto de vista de dependencia. Mucho se habla de que ciberseguridad debe o no debe depender de TI, más que focalizarse en el ideal. Tratamos de modelarlo desde el punto de vista de la conveniencia y el grado de madurez de la organización, ¿ya? En un camino hacia un modelo más maduro, pero sí revisamos algunos modelos de referencia, ¿ya? En una empresa multinacional, por ejemplo, cómo deberían ser las dependencias de este personal idóneo para la estructura de profesionales que van a soportar la ciberseguridad. Así que es parte de lo que se ve en algún momento en el, en el diplomado. Sí, entró una consulta más, creo que es la última, sí, que la pregunta es cómo se puede abordar la gestión estratégica de la ciberseguridad en empresas con un nivel de madurez organizacional bajo y que desconocen roles, etcétera. Es parte de las decisiones estratégicas, ya dentro del diplomado revisamos distintas situaciones, y una de las características que tiene el diplomado es que hay mucho intercambio de experiencia respecto a las personas que asisten al diplomado y pueden plantear este tipo de situaciones. Mira, me encuentro en una organización donde el nivel de madurez es menor. ¿Ya? Lo trabajamos mucho en el taller, en el módulo 3, donde tomamos como referencia empresas propias y de qué manera se plantea una estrategia para poder abordar esta problemática de implementación de estos procesos y de proponer una estructura organizacional que soporte esos procesos. Por lo tanto, sí, lo trabajamos y lo revisamos. Ahí, Paulina, Francisco, hay una pregunta de que el diplomado está adaptado a qué tipo de perfil de profesionales, contador, auditor, encargado del área de TI. Mira, básicamente, bueno, tú también me puedes complementar con esa Sí. respuesta, Wilson, pero básicamente esto está orientado a todas las personas que tienen que ver con la gestión de la ciberseguridad en la organización. Evidentemente, auditores, evidentemente a nivel estratégico estamos hablando, a nivel abogados que estén relacionados con la gestión de ciberseguridad, consultores que tengan que ver con esta disciplina, profesionales dentro de una organización, de un área de TI que estén a cargo de la ciberseguridad y que requieran tener una mirada más estratégica, etcétera. Wilson, no sé si tú me quieres Sí, complementar. sí. Básicamente el público o el perfil profesional es, como dice Francisco, son personas que están a cargo de la implementación, que son responsables de la postura de seguridad dentro de la organización. No obstante, también participan auditores TI, que están desde el lado del compliance o desde el lado del cumplimiento. Les da una visión de entendimiento de el porqué y la razón, y acá hay una regulación respecto a cuál es el sentido o la objetividad respecto a la aplicación o no aplicación de ciertos controles. Así que ayuda mucho a los auditores TI a tener esta visión de pertinencia, de cuánta energía, de cuánta exigibilidad voy a tener respecto a ciertos controles basados en el contexto de la organización, porque esto es algo dinámico en el tiempo, no es absoluto. Por lo tanto, ayuda auditores, como decía Francisco, administradores, responsables de TI, abogados. Hemos tenido bastantes abogados en el de gestión estratégica. En el diplomado de gestión técnica de la ciberseguridad es mucho más específico. Yo diría que ahí hay un perfil mucho más técnico, no tan de gerenciamiento de responsables, porque se ven
con mucho ejercicio, temas muy específicos de ciberseguridad defensiva, algún aspecto tangencial de seguridad ofensiva, y todo lo que tiene que ver con el módulo de la preparación para la certificación de CISSP. Así es que, como decía Paulina, hay una instancia donde vamos a ver las diferencias de los diplomados, si que ustedes están interesados, donde vamos a trabajar y vamos a revisar en profundidad qué es lo que aborda cada uno y de qué manera puede adaptarse mejor a las necesidades o las expectativas que ustedes tengan.